Luego tenemos al grupo más utilizado, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo que hacen entonces es inhibir a nivel de la neurona presináptica la recaptación de la serotonina, obligando entonces a que aumente a nivel del espacio intersináptico los niveles de serotonina, generando entonces a partir de la tercera semana que haya un aumento general y total de los niveles de serotonina en este espacio, aumentando entonces los recepción en la neurona postsináptica, y esto va a generar entonces un aumento final de la estimulación serotoninérgica postsináptica. Los más utilizados entonces son la fluoxetina y el citalopram o escitalopram. La fluoxetina y la escitalopram se utilizan para la depresión, pero mayoritariamente la fluoxetina se utiliza para la depresión asociada a la ansiedad. El grupo en general genera como efectos colaterales dentro de las primeras 3 semanas cefalea, activación general con insomnio, pero en algunos casos también pudiese llevar de manera paradójica a la sedación y pueden generar inquietud psicomotora. Además, en algunos casos, especialmente los pacientes bipolares, puede llevar a un viraje farmacológico rápido a el estado de inquietud, ¿ya? Y también pueden llevar a síndromes extrapiramidales. Hay que tener ojo en los pacientes ancianos, ya que estos cambios de psicomotores pudiesen llevar a desequilibrios neuromusculares y pudiesen generar caídas. A nivel de la fluoxetina, una cosa bien interesante es que como aumentan los niveles de la serotonina 5-HT2C, esta a su vez está relacionada con la disminución de los niveles del apetito, y por lo tanto se cree que la fluoxetina es un anorexígeno natural y disminuiría los niveles de ansiedad relacionados con la ingesta alimenticia, y por lo tanto estaría relacionada con una normalización de la ingesta de alimentos y con una disminución de los atracones asociadas a la ansiedad, ¿ya? Y por lo tanto con una disminución de la impulsividad, ¿ya? Se cree entonces que tanto la fluoxetina como el escitalopram y la sertralina aumentaría la atención, la energía y la motivación de los pacientes. Este grupo de fármacos, a su vez, a nivel farmacocinético, tienen una vida media bastante larga, se pueden administrar una vez al día, a pesar de que también se pueden administrar 2 veces al día, pero en general se administran una vez al día. No tienen efectos o tienen muy bajo efecto sobre la noradrenalina y se metabolizan a nivel hepático y se administran por la vía oral. Otro grupo es el grupo de los inhibidores de la monoaminoxidasa, como ya se había mencionado con anterioridad. Estos medicamentos lo que hacen es inhibir a las enzimas que metabolizan a los neurotransmisores, a las neurotransmisores monominérgicos, y lo que hacen es aumentar la noradrenalina y la serotonina, pero también la dopamina. No se utilizan mayoritariamente como antidepresivos, pero aquellos pacientes que son de difícil tratamiento o que son reactivos a los otros, o sea, que no son reactivos a los otros tratamientos, es decir, pacientes con depresiones mayores, melancólicos y que tienen hipersensibilidades sociales, pueden empezar a ser tratados con IMAOs. Se ha visto que aquellos pacientes con fobias sociales y pánicos pudiesen ser candidatos ideales para el tratamiento de las IMAO. Una cosa interesante a considerar es que debido a que la moclobemida aumenta en grandes concentraciones los niveles de noradrenalina y serotonina, es que se deben administrar solo si se han disminuido los niveles de los otros antidepresivos antes de administrar esto. Esto significa que se debe empezar a titular a la baja en los otros antidepresivos antes de administrar el IMAO para evitar intoxicaciones de neurotransmisores en el organismo de los pacientes, ¿ya? Esto significa que primero se deben ir disminuyendo los otros medicamentos antes de administrar el IMAO.
Otra cosa interesante es que aquellos pacientes que consumen, o sea, que consumen derivados de aminas biógenas, como por ejemplo el queso, que produce tiramina, pudiese interaccionar con la noradrenalina del organismo, ya que la tiramina es un falso neurotransmisor y esto produciría como falso neurotransmisor un aumento de la actividad adrenérgica y produciría un aumento de la presión arterial en los pacientes, la cual pudiese llegar a ser grave y por lo tanto pudiese llegar a generar una intoxicación con una urgencia. Así que en estos pacientes está prohibido el consumo de sustancias que generen aminas biógenas, ¿ya? Es decir, cualquier sustrato que produzca tiramina. Acá les dejo un cuadrito de todos los tipos de antidepresivos clásicos utilizados y todos los agentes y efectos que pueden producir a nivel de los neurotransmisores y de efectos cardiovasculares y colinérgicos que generan. Y también considerarles o informarles que no se puede descontinuar de manera brusca los antidepresivos porque el organismo se acostumbra a los niveles de serotonina y de noradrenalina que se generan y por lo tanto si uno discontinúa estos neurotransmisores de manera brusca al disminuir los fármacos, va a ocurrir un síndrome de descontinuación en donde va a ocurrir una depresión de rebote y además un síndrome relacionado con una situación grave que va a llevar a un aumento de la respuesta por rebote asociada a los niveles adrenérgicos, serotoninérgicos y colinérgicos con taquicardia, es una situación arritmogénica, con trastornos de ensueño como insomnio, va a haber bradiquinesia, va a haber una situación eufórica, va a haber un aumento de inquietud, va a haber debilidad, mialgia, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes tienen que saber que para la retirada del medicamento, el medicamento tiene que ser retirado de manera leve, es decir, si el paciente tomaba 2 pastillas de 20 miligramos, tienen que empezar a tomar una pastilla durante un mes, después media pastilla durante el mes siguiente, así sucesivamente. ¿Ya? Eso significa titular a la baja. Y finalmente hay que tener ojo que los pacientes se pueden intoxicar, ya que muchos de estos pacientes tienen intenciones suicidas y eso significa que pueden intentar tomarse la caja completa o una buena cantidad de los medicamentos y pueden generar síndromes serotoninérgicos y esto va a llevar a un aumento en los niveles de serotonina en los espacios sinápticos y eso va a llevar a un síndrome que es potencialmente grave. Estos pacientes van a estar desorientados, hiperreflexos, con tremores, con diarreas, con incoordinaciones y con desórdenes mentales. Estos síndromes son de extrema urgencia y por lo tanto hay que tener siempre cuidado con que estos pacientes tienen que tener siempre un tutor o alguien a cargo, al menos que uno no dude de que el paciente tenga intenciones suicidas, ¿ya? Bueno, eso es la clase de antidepresivos. Muchas gracias.